Primera vez que me toca compartir un tema. Estoy un poco nervioso, entonces les pido que tengan un poco de paciencia. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, Dos. versos 12 al 18. Filipenses 2, del 12 al 18. Dice la palabra de Dios: luminares en el mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, asidos de la palabra de vida, porque es el día de Cristo, porque en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Me acompañan a orar, por favor? Bendito Padre, te doy gracias, Señor, primero que nada, pues por este instante, por la vida que tú nos das, por este momento que nos permite, Señor, reunirnos, Padre, en tu presencia, Señor. Porque lo hacemos, Padre, para agradarte, para alabarte, Señor, para aprender más de ti, Señor, para buscarte, para estar en comunión contigo, Padre. Te ruego, mi Señor, que en este momento tú abras nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, y nos permitas aprender algo, algún mensaje, Señor, alguna reflexión que tú tengas para cada uno de nosotros, Señor, que pueda ser en particular para cada uno, Señor, y en general como iglesia también, Padre, para que podamos entender lo que lo que acabamos de leer, Señor, pero sobre todo podamos también llevarlo a nuestra práctica, a nuestra vida, Señor, como hijos tuyos, como cristianos, Señor, como creyentes en Cristo, y que podamos practicarlo, Señor, en nuestro diario vivir y practicar con el ejemplo, Señor, así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo, Señor. Te ruego, Padre, que tú nos guíes en estos momentos, Señor, y que nos permitas que tu Espíritu Santo, Señor, vacíe nuestro espíritu humano y nos llene para que podamos tener la capacidad de recibir tu palabra y lo que tú tienes previsto para nosotros en estos momentos, Padre. Todo esto te lo ruego en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, voy a tratar de ser breve. Pensaba que cuando me tocara eh, hacer un estudio fuera un pasaje breve, ¿no? Para no llevar tanto tiempo. La realidad es que Dios nos muestra en cada pasaje bíblico grandes cosas y espero que hoy podamos encontrar juntos algo muy, muy bonito para todos. Bueno, antes de comenzar, me gustaría recordar dos cosas importantes, ¿no? Ya recordando un poco lo que nos explicó, lo que expuso el hermano Miguel el domingo, recordemos la situación en la que el apóstol Pablo escribió esta carta, pues él estaba preso en alguna cárcel de Roma y en esos momentos escribe esta carta y por ello el contexto, ¿no? De cómo está escrita, cómo está redactada. Y bueno, algo muy importante con lo que quiero empezar, eh, entendamos que el apóstol Pablo comienza este pasaje con una frase que dice, por tanto. Ese por tanto se refiere yo lo entendí o lo entiendo, a lo que vamos ahora, a lo que vamos a leer a partir de los versos 12 al 18, es de suma importancia.
¿Y por qué es de suma importancia? Vamos a colocarnos en la misma carta de los Filipenses, capítulo 2, pero vamos a leer los versículos del 9 al 11. Y esto dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es la parte importante de lo que el apóstol Pablo empieza, ¿no? Hablando. Por tanto, entendamos esta parte como dice que todo, o sea, tanto los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, es decir, nada fuera de este mundo va, en algún momento, va a declarar que Jesucristo es el Señor. Eso es muy importante, ¿no? Y lo importante, quiero enfocar este estudio tratando de hacernos ciertos cuestionamientos y también tratando de, como iglesia, así como ya lo pudimos ver cuando estudiamos eh, la iglesia de Tesalónica, cómo debemos comportarnos como iglesia, porque este pasaje habla de ello. Entonces, lo más importante es partiendo de que en algún, está escrito que toda criatura, todo ser viviente sobre la tierra va a declarar que Jesucristo es el Señor. Lo importante para nosotros como cristianos es hacerlo en vida, reconocer en vida que Jesucristo es nuestro Salvador, reconocerlo ahora, yo darme cuenta de que Jesucristo es mi único y suficiente Salvador. No hacerlo ya muerto, ¿no? Porque quizás tal vez ya sea demasiado tarde, no lo sé yo, ¿no? Entonces, esto me lleva a que la pregunta que nos podemos hacer en esta noche es, ¿por qué, o más bien, cuál es nuestra función como representantes de Dios en estos tiempos y cómo vamos a hacerlo? Creo que esto es lo que el apóstol Pablo en esencia trata de transmitir en este pasaje para los cristianos, ¿no? Empieza diciendo, luminares, ¿no? Luminares en el mundo. Por ahí estuve buscando a lo mejor algunas otras interpretaciones y hablaba de este pasaje como la práctica de la salvación, como una vida humilde, una actitud de gozo, ¿no? Entonces, así es como debemos plantearnos este pasaje, cuál es nuestra función como representantes de Dios en el mundo, ¿no? Entonces, lo primero que nos dice es que seamos obedientes a la voluntad de Dios para nosotros. Esto viene en el verso número 12, ¿no? Entonces, yo entiendo, voy a destacar tres principales como, pues no sé si llamarlo instrucciones o recomendaciones que el apóstol Pablo nos da en este pasaje, ¿no? Entonces, dice la primera, seamos obedientes a la voluntad de Dios para nosotros. Esta es la primera de las indicaciones que hace el apóstol Pablo para los discípulos de Cristo, ¿no? Y hace mucho énfasis y dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ¿no? En ese momento no se encuentra en Filipos, y entonces les dice, como siempre, ¿no? Entonces, lo que yo entiendo aquí es la manera como el apóstol Pablo, cómo motiva a la iglesia en Filipos, y ahora yo los motivo a ustedes de la misma forma, ¿no? A que esta motivación, esta obediencia a la voluntad de Dios debe nacer de nuestros corazones. No debe ser nada más ahorita que estamos reunidos como iglesia, o nada más los domingos, o sea, o nada más cuando estoy con el pastor, o nada más cuando estoy con los hermanos. No, o sea, debe ser siempre, como Pablo lo dice allí, más ahora que no estoy yo. O sea, no tiene que estar
el pastor David, no tiene que estar un Pablo, no tiene que estar pues nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No nos tocó vivir en los tiempos en los que Él vivió, pero nosotros deben nacer de nosotros siempre esa obediencia para hacer la voluntad de Dios. Entonces, en ese mismo verso, en el número 12, también hay que notar mucho como la terminología que utiliza el apóstol Pablo, ¿no? Dice, ocupaos en vuestra salvación. No nos dice ocuparse para o ocuparse para mantener la salvación. No, la salvación ya la tenemos. La gracia de Dios es absoluta e ilimitada. Y la obra de salvación a través de Jesucristo es completa y ya está consumada para siempre. Les voy a pedir que nos posicionemos en el libro de Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30. Juan 10, 27 al 30. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Otro ejemplo, vamos a la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13. Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En la misma carta a los Efesios, pero el capítulo 2, versículo 8, nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, entendamos esto, ¿no? Nosotros no hicimos nada para alcanzar la salvación. Esto fue hecho a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, dice no sé, en la carta a los Efesios, es don de Dios, Dios nos lo dio. Pero Pablo lo que está tratando de decir en este pasaje no es que, porque yo no hice nada, porque por la gracia de Dios soy salvo a través de nuestro Señor Jesucristo, pues ya no voy a hacer nada y voy a vivir una vida, la vida que yo quiera. No. Debemos hacer algo con nuestros actos para demostrar, para exhibir, para expresar este, eh, lo que Dios ha colocado en nosotros, ¿no? Esta forma de vida que el apóstol Pablo nos está dando, o les está dando en este pasaje a los filipenses, y que yo hoy trato de decir a la iglesia Bautista Emanuel, ¿no? Entonces, que primero es la obediencia, vivamos con obediencia. Entonces, yo dejaría un par de preguntas para que se las hagan cada quien de manera personal y lo analicemos y ojalá y las podamos responder más adelante, ¿no? ¿De qué formas yo puedo ocuparme en mi salvación día a día, en mi vivir día a día? ¿Cómo yo puedo ocuparme de mi salvación? ¿Y qué tipo de actitud debo de tener al ocuparme de mi salvación? Que esto es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Planteémonos esas dos preguntas ahorita y vamos a continuar. Y y es que hay algo, ¿no?, que debemos darnos cuenta. Definitivamente es Dios quien hace posible el deseo y la iniciativa para obedecerle. Esto viene en el verso número 13. Dice, por medio de su Espíritu Santo, restando únicamente nuestra responsabilidad personal en ocuparnos. Entonces, ¿quién nos puede permitir una vida que honre a Dios? El Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es quien hace posible, Dios mismo a través del Espíritu Santo es quien hace posible ocuparnos de esta vida, ¿no? Entonces,
hay una cosa que debemos evitar, hay una cosa que debemos evitar y que hace también énfasis más adelante el apóstol Pablo en esta práctica de vida mm, dice, para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida no hay lugar para las murmuraciones ni para las contiendas. Esto viene en el verso número 14. El murmurar, pues habla de inconformidad, de aceptar algo que tiene que ver con nosotros y sí, o sea, de estar como inconforme con algo, ¿no? Y las contiendas pues, nos describen pleitos que causan divisiones, ¿no? Entonces, esta claramente pues no es la voluntad de Dios para nosotros, ¿no? Porque recordemos como planteé al principio, hay que recordar que nosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo, que somos salvos, ahora, y eso es lo que me gusta mucho del apóstol Pablo, que él hace mucho énfasis en eso, ¿no? Ya lo habíamos visto el domingo en el pasaje anterior. Nosotros somos representantes de Dios en el mundo y así debemos conducirnos. Por eso él entra en esa encrucijada de que él sabe que si muere va a estar en la presencia de Jesucristo y va a estar en un lugar mejor. Pero también sabe que tiene la responsabilidad de que si se queda, él es el representante de Dios en el mundo hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva de nueva cuenta, ¿no? Entonces no debemos perder de vista eso, ¿no? Ahora no está el apóstol Pablo, pero estamos nosotros, como representantes de Dios en el mundo. Y y recordemos que Dios nos está observando, siempre nos está observando, ¿no? Entonces, y recordemos que también el mismo Jesucristo es el que dice esto. Vamos a posicionarnos en el libro de Juan, el versículo 13:35. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Esta es otra manera de cómo podemos vivir lo que les preguntaba, ¿no? Anteriormente. ¿Cómo podemos ocuparnos de nuestra salvación en día a día? Amarnos los unos a los otros, ¿no? Entonces, a partir de aquí se deriva otra como clara indicación para nosotros en estos tiempos que nos hace este pasaje, ¿no? Dice, si renunciamos a las murmuraciones y contiendas, ¿cuál es el resultado que tenemos si nosotros renunciamos a esto? Entonces, pues ya lo vimos, ¿no? En el versículo anterior. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si renunciamos y hacemos lo que, como nos dice el apóstol Pablo, somos discípulos de Dios. Estamos viviendo como discípulos de Cristo y entonces estamos siendo obedientes a la voluntad de Dios, ¿no? Y haremos entonces como cristianos, como creyentes en Cristo, pues una mejor sociedad en la que ahora vivimos, ¿no? Este, el apóstol Pablo también explica que los seguidores de Cristo deben esmerarse a ser irreprensibles y sencillos, representando dignamente a Dios como sus hijos delante de una sociedad que hoy en día, pues, sabemos es una sociedad moralmente reprobada, ¿no? Todos, no, todos pecamos, dice ahí es una sociedad en medio de una sociedad perversa, ¿no? Entonces hay que recordar, por eso empieza el pasaje que dice luminares, hay que recordar que nosotros debemos ser esa luz, ¿no? En el mundo. Dice, un discípulo refleja la luz de Cristo en la oscuridad reinante. El verdadero creyente es la sal de la tierra, ¿no? Nuestras vidas deben brillar como luminares en el mundo cuando estamos viviendo para Dios. Y la humildad y la sencillez pues deben caracterizarnos. En el domingo pasado el hermano Miguel hablaba mucho de la humildad, de cómo Cristo vivió en el pasaje que narra, cómo fue humilde, así nosotros debemos ser humildes y sencillos. Y ya por ahí pues hay una frase que es muy, muy común, ¿no? Que dice
Entre más oscura sea la noche, o más negra sea la oscuridad de la noche, pues con mayor intensidad o con mayor facilidad se pueden mirar las estrellas, ¿no? Entonces así debemos sentirnos nosotros. Ahora vámonos al igual en el mismo libro de Juan, pero ahora nos vamos al capítulo 8, verso número 12. Juan 8, verso 12. Esto es muy claro, ¿no? Vamos a poner como el orden de ideas. Dice, Jesús la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién es la luz del mundo? Jesús es la luz del mundo. Entonces, si Jesús es la luz del mundo, nosotros debemos, y si nosotros seguimos a la luz del mundo, como lo dice el versículo anterior, el que me sigue, pues no andaremos en tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida. Luego vámonos al libro de Mateo, Mateo capítulo 5, versículo 14. Y ahí también nos habla de la luz del mundo. Dice, la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ahí el mismo Jesucristo le dice a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Él es la luz del mundo, por tanto Él, si lo seguimos, nosotros nos volvemos la luz del mundo. Entonces, entendiendo esto, pues debemos pensar siempre, ¿no? Vamos a imaginar que cuando salimos de noche, como ahora, pues podemos contemplar las estrellas que brillan si el cielo está despejado, ¿no? Entonces yo pienso así, cuando Dios mira, nos mira desde el cielo hacia abajo, hacia este mundo, que pues está espiritualmente oscuro, porque ya lo acabamos de leer, ya lo acabamos de ver. Él puede ver a aquellos que son suyos, aquellos que le siguen, y los puede ver así como pequeñas luces, como pequeñas estrellas que están abajo, ¿no? Entonces, ahí resplandecemos como luminares, ¿no? Como lumbreras en el mundo. Entonces, a mí me surge una pregunta más. ¿Qué pasos podríamos tomar o podemos tomar para brillar para Dios de una mejor manera? Algunos pasos que podamos hacer hoy en día como de manera práctica, ¿no? Vámonos a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9. Primera de Pedro 3, 9. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces ahí está una cosa que podemos hacer, bendecir a los demás, incluso a los que nos hacen algún mal, ¿no? Aquí lo dice muy claro. Y en Primera de Pedro 2:18, si nos posicionamos, Primera de Pedro 2:18, siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Esto yo lo interpreto así, ¿no? Como hacer bien nuestro trabajo, aun cuando nuestros jefes o nuestros patrones o las personas con las que compartimos pues sean difíciles de soportar, aún así hacer bien nuestro trabajo. Vámonos igual a más adelante en Primera de Pedro 2:13, dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea del rey como a superior. Pues que respetemos, ¿no? Yo así lo interpreto, como respetar a la autoridad, a las instituciones, ser respetuosos, ¿no? Con esta parte en la sociedad. Entonces, pues en conclusión, así como estos hay muchísimos pasajes, ¿no? Dentro de la Biblia. La Biblia nos enseña cómo debemos vivir, ¿no? Cómo debemos vivir. O sea, vámonos a Juan 1:5. Juan 1:5 dice,
Si quieren no vayan, lo leo yo. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Entonces ahí reitera, ¿no? Comportándonos de esta manera, viviendo de esta manera, nosotros nos convertimos en esa luz dentro de este mundo que espiritualmente está muerto. Pero sin embargo, nosotros podemos prevalecer. Entonces, ahora ya, pues bueno, ya solo resta la tercera indicación que yo encuentro en este pasaje que el apóstol Pablo nos hace como representantes de Dios. Dice, por tanto, seamos obedientes a la voluntad de Dios para nosotros y haremos como cristianos la diferencia en la sociedad, ¿no? El apóstol Pablo lo dice con las siguientes palabras. Dice, asidos de la palabra de vida, en el verso 16. La palabra asidos nos lleva a la idea de estar afirmado, ¿no? De estar fuertemente agarrados a algo, ¿no? Sujetados así completamente, con la fuerza y la fortaleza que la palabra de Dios nos da. Entonces, de esa manera es como debemos vivir. Recordemos que la palabra de Dios es vida, entonces debemos aferrarnos a ella, pero realmente como dice, como un náufrago asido a un salvavidas. Su vida depende de ello. Si lo suelta, se ahoga y se muere. Así nosotros debemos estar aferrados a la palabra de Dios. Pero no solamente de lectura, sino realmente de llevarla a la práctica, ¿no? De entenderla y de vivirla día a día, así como los ejemplos que acabamos de poner simples, ¿no? Vámonos al libro de Lucas, capítulo 11, verso 28. Dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es para reafirmar que la palabra de Dios, debemos guardar la palabra de Dios ante todo, ¿no? En Isaías 48, dice, Isaías 48, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y es otro pasaje muy bonito donde podemos ver la palabra de Dios, lo que debe representar la palabra de Dios. Dice, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Vámonos a Mateo 4:4. Dice Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces entendamos que aquí la palabra de Dios está hablando de ese alimento espiritual que necesitamos, no ese alimento físico con el cual vivimos, ¿no? Sino el alimento espiritual que es el realmente importante, que es el que debemos conservar. Entonces esta es la tercera gran instrucción que nos da, ¿no? Que debemos guardar la palabra de Dios. Solo tomados fuertemente de la Biblia, la palabra de Dios es la única manera de permanecer en Cristo hasta el final. Cualquier otra manera menor que esta puede conducirnos a la incertidumbre espiritual, ¿no? Entonces, eso debemos tomarlo mucho en cuenta. Es innegable que el apóstol Pablo estaba dispuesto a cualquier sacrificio por Cristo y por su iglesia. Esto lo vemos en el verso 17. Estaba dispuesto, porque pensaba en lo que esto produciría en la fe de los demás creyentes y lo hacía con gozo y regocijo, ¿no? Entonces debemos tomar el ejemplo de Pablo, ¿no? que es muy importante. En los versos 17 a 18, pues él nos muestra cómo se ve una vida de propósito y de sacrificio, ¿no? Cómo se veía Pablo a sí mismo en esos versos, no los dice, ¿no? ¿Cuál es la actitud que tiene Pablo hacia su propio sufrimiento? Eso es algo pues debemos rescatar al final, ¿no? Por último en este pasaje, ¿no? Pero al final de todo, Pablo termina con una nota de alegría, ¿no?
Y esto es bien importante porque en la actualidad, pues nosotros, la mayoría nos alegramos por motivos equivocados, ¿no? Pues por cosas materiales, por cosas de la vida cotidiana que nos suceden, y la realidad de las cosas es que si de algo nos debemos alegrar, es de lo primero que hablamos, de lo primero que hablé empezando el estudio, del hecho de que Jesús murió por nosotros. De eso es, si algo me debe dar alegría es eso, de que yo soy salvo gracias a la muerte a que Jesús dio su vida para salvarme, ¿no? Entonces, debemos, pues, estar siguiendo el sendero de la humildad, no envidiar a los demás, no alegrarnos o sea, de éxitos de otras personas, no, realmente debemos de estar contentos por eso, ¿no? Lo primero por lo que debemos estar contentos. Entonces, pues bueno, voy a finalizar, ya para finalizar este estudio, pues con el siguiente pensamiento, ¿no? No hay que olvidarnos ni por un instante, y eso es como una analogía, ¿no? Pensarlo así. No hay que olvidarnos por un instante que Dios está sentado en su trono, ahorita, en este mismo momento, y que Él tiene el control de todo en su soberanía. Pues Él decidió que nosotros naciéramos y viviéramos en este tiempo, en estos días, ¿no? Entonces, pues debemos, y con esto cierro, debemos orar pidiéndole a Dios valor para vivir en medio de estos tiempos. Sabemos que son tiempos difíciles, pero debemos vivir como dignos representantes de Dios, como Pablo nos lo muestra en este pasaje, ¿no? Eh, Tomando muy en serio las tres indicaciones que nos dio y poniéndolas en práctica, ¿no? Eso es lo más importante, poniendo siempre en práctica. Y lo más importante, pensando, ¿no? Que Pablo estaba contento, sabiendo, dice, aún si él tuviese que morir, aún así estaba contento, porque sabía que él había ayudado a los creyentes a vivir para Cristo, y que él vivió para Cristo, y estaba contento, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos completamente comprometidos a servir a Cristo, em, pues debemos tener un gran gozo, así como lo tuvo Pablo, ¿no? Como lo tiene Pablo al final. Debemos gozarnos porque estamos viviendo para Cristo. Entonces, ¿qué más que vivir para Cristo? Entonces, pues bueno, con esto terminamos. Este, espero, em, espero hayan podido quedarse algo de este pasaje. Si me lo permiten, voy a hacer una oración final. Em, si me acompañan. Bendito Dios, Padre nuestro, que estás en el cielo y en todo lugar. Gracias te damos, Padre, por estos momentos, Señor, que nos permitiste y que nos diste la oportunidad de leer este pasaje, de tratar de escudriñarlo, de tratar de encontrar cuál es el mensaje que el apóstol Pablo nos quiso transmitir a través de este mensaje, Señor, como hijos tuyos, como creyentes, como iglesia tuya, Padre. Que somos tus representantes, Señor, en este mundo, que aún a pesar de este mundo que está en tinieblas, que está espiritualmente en la oscuridad, nosotros brillamos como Cristo brilló en este mundo, Padre, y que nosotros somos su legado, Señor, somos sus discípulos, Padre, y que nos permita siempre no perder en cuenta eso, Señor. Seguir esa gran comisión que Él nos dio, Padre, de seguir haciendo discípulos, Señor, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre. Que no se nos olvide eso, Señor, que para eso estamos. Que tú pongas en nuestros corazones, Señor, no solamente el querer, sino también el hacer, el poder llevar a la práctica, Señor, tu palabra en nuestro diario vivir con nuestros semejantes, no solamente con nuestros hermanos que creen en Cristo, sino también nuestros semejantes que están alrededor nuestro en este mundo, Señor. Guíanos, Señor, como
como esos luminares tuyos, Señor, y que así podamos andar entre los demás, que andemos siempre, porque sabemos, tenemos la certeza que tú estás con nosotros, Señor, y que gracias a nuestro Señor Jesucristo, Señor, nosotros somos salvos, y por eso debemos estar felices, contentos y estar gozosos, Padre. Te agradezco pues por cada uno de mis hermanos que pudieron estar conectados en esta noche. Te ruego, Padre, que tú derrames bendiciones en cada una de sus vidas y que despiertes dentro de ellos, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, tu Espíritu Santo, despiertes siempre esa fe y esas ganas, Señor, y esa hambre para recibir ese alimento espiritual que nos da tu palabra, Señor. Te ruego todo esto en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén.